Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiéramos lanzado a la ofensiva de enero de 1981 y no hubiéramos llevado a nuestras fuerzas al campo? ¿Al esfuerzo de construir el ejército y de consolidar la retaguardia? Hubiera habido una tendencia a un mayor descenso, a un mayor reflujo de la situación revolucionaria. Este es un ejemplo de cómo la vanguardia ha influido en prolongar la situación revolucionaria, lo cual dejó abierta la posibilidad de que volviera a resurgir el movimiento de masas también en los centros más desarrollados. En el centro de poder del enemigo, su retaguardia en las ciudades, en la capital. Por eso se prolongó la situación revolucionaria y fue determinante la acción de la vanguardia, como ha sido definitiva para que no se resuelva la crisis estructural. Ahora no estamos frente al caso del general Maximiliano Hernández, que se mantuvo en el poder desde 1931 hasta 1944 con el látigo para poner a raya a todos y mantener el modelo económico fracasado. Ahora estamos en otra situación, el modelo económico estaba siendo reformado, el imperialismo tiene claridad de que hay que sacar al país de la crisis estructural. En 1980 emprendieron la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la exportación de café, tratando de ir en esa dirección. Y si nosotros mismos no hubiéramos ido a la ofensiva y no hubiéramos desatado la guerra, todas esas medidas habrían empezado a dar resultado contrarrevolucionario. El movimiento campesino no se conformó con las tierras que les entregaron, no es la reforma agraria con la profundidad que la revolución haría. Pero realmente han entregado bastante tierra, suficiente para darles un cupón a los campesinos y dejarlos entretenidos. ¿Por qué no se tragaron eso? En primer lugar, porque la represión fue contra ellos, el enemigo desconfiaba de las masas. El vínculo entre el movimiento obrero revolucionario con las masas ya desde entonces era unificado y nosotros en la guerra seguimos junto con las masas. El movimiento se convirtió en perseguido y golpeado. En segundo lugar, los campesinos que recibieron las tierras se enfrentaron a otro problema, los bancos no les daban créditos. Eso facilitó a los revolucionarios entablar relaciones con el movimiento de las cooperativas, del sector reformado y atraerlos. En otras palabras, las reformas fracasaron. No lograron atraer a las masas, ni darle una solución a la crisis estructural. Por el contrario, se intensificó y se convirtió en la fruta envenenada en las relaciones entre ellos y nosotros. Pero todo ha sido a partir de que nosotros lanzamos la ofensiva y desarrollamos la guerra, no tuvo lugar un periodo de triunfo de contrarrevolución a revolución abierta. La lucha contra la oligarquía y la crisis en que ha caído el gobierno demócrata cristiano se mantienen. Las elecciones de 1982, que estaban planificadas justamente para instaurar al PDC, lo cual era el proyecto yanqui, no les resultó. Por eso salió el llamado Gobierno de Unidad Nacional, que fue una experiencia que no les daba para emprender ninguna política en serio en ningún terreno. El gobierno de Álvaro Magaña es expresión de toda esa lucha y, a medida que la lucha revolucionaria se iba intensificando, se iba agudizando la crisis de los de arriba. No había un paro empresarial sin que se exigiera la renuncia de Magaña, no había polémica entre la oligarquía y el alto mando sin plantear el retiro de Magaña, hechos que nunca habían ocurrido en la historia del país. En el caso nuestro, todas las condiciones objetivas se mantuvieron y las subjetivas siguieron desarrollándose. En el momento de la crisis revolucionaria lo prioritario es la toma del poder. En eso tenemos que estar claros todos. Esta discusión siempre se presenta porque estamos todavía en la crisis revolucionaria. Si tenemos la tarea de construir el partido, si se están apresurando los acontecimientos, es lógico que nos preguntemos, ¿cómo relacionar una tarea con la otra?
Siempre existe la posibilidad de entrar en choque y no marchar en la misma dirección. Pero, repito, tenemos que estar claros que lo central es la toma del poder. Si nosotros en ese momento no tenemos claridad, podríamos no realizar la tarea prioritaria. ¿Y de dónde nace la preocupación? De que efectivamente, como decía hace un momento, los acontecimientos se están precipitando y se pueden acelerar más y, por tanto, al esfuerzo de construcción del partido debemos darle un plan que potencie las capacidades para tomar el poder y, al mismo tiempo, evite que en el momento principal nos vayamos a enredar en tareas que no son las prioritarias. En cierta medida esto nos ocurrió ya una vez en 1980. Claro, no se puede decir que solo a causa de eso no logramos tomar el poder, hay otras razones también. Ahora bien, subrayo que debe definirse si es una necesidad objetiva, para ello debe haber voluntad política de unificación y posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿a qué se debe la preocupación si hay voluntad política, si hay necesidad objetiva? La preocupación más concreta consiste en lo siguiente. Resulta que la unificación de las estructuras en términos inmediatos no significa un avance en las capacidades, sino una reducción de la eficiencia. Es un problema práctico del proceso de ensamble. No es ideológico ni de voluntad política, tiene que ver con la transición. Nosotros no nos podemos dar el lujo de estar en esa transición en el justo momento cuando necesitamos poner en tensión todas nuestras fuerzas. Debemos priorizar lo que debe ir unificándose, no hacerlo en general, porque podemos perdernos en una marea de problemas que reduzcan mucho nuestra eficiencia. Por eso es necesario planificarlo. Puede ser que nosotros estemos calculando que los acontecimientos se van a acelerar demasiado pronto y realmente no nos dé tiempo. No importa. Si tenemos elaborado un plan de prioridades en el proceso de unificación, de todos modos lo vamos a seguir impulsando. Si el tiempo se alarga, el proceso de unificación no se afecta, no se interrumpe y tampoco corremos el riesgo de que si se aclaran los acontecimientos el proceso de unificación incida mal. Yo creo que así está planteada la cosa y estas son las preocupaciones que deben ir tomando forma, de ir dándole plan. Entonces surge la pregunta, ¿qué cosa surge unificar para aumentar la eficiencia de la vanguardia? ¿Hay que centrar el esfuerzo en la construcción del ejército político de masas o en la unificación del mando de la vanguardia para tomar el poder? Debemos pensar en cuáles son los puntos más urgentes y prioritarios. Para eso necesitamos entender la dialéctica de un proceso como el nuestro. Desde el punto de vista teórico abstracto está bien planteado el problema, pero desde el punto de vista concreto resulta lo siguiente, en nuestras condiciones. La guerra ha puesto de manifiesto la necesidad del partido para conducir el proceso. En otras experiencias esto no ha sido absolutamente necesario, pero en nuestro caso, frente a un enemigo que tiene un nivel de organización muy alto y se maneja con un instrumental complejo, la vanguardia tiene que ser un partido para poder conducir la lucha.